La reforma y los reformadores y el paraíso para ser recuperado. Vamos a tratar de ver cómo engarzamos este par de textos en relación con la propuesta floriana, porque a partir de esto es que queremos hablar de ciertas cosas que ya nos sitúan más bien en la propuesta, en una propuesta de lectura más política del autor. En ese sentido, se trata incluso de revisitar, de devolverse de nuevo a todo por lo que ya hemos pasado, pero desde una perspectiva que es distinta. Ya no solo lo individual, sino ya lo que está por encima de lo individual. Por encima, aquí no estoy haciendo una, una descripción, digamos, judicativa en el sentido de que lo que sea grupal, lo que sea social, necesariamente esté por encima de lo individual. En Thoreau, si quisiéramos hacer ese tipo de comparaciones, más bien sería al revés. En Thoreau lo individual estaría por encima más bien de lo no individual. Pero bueno, no importa, simplemente se trata cuando digo lo individual acá, estaríamos hablando más bien de lo que tiene que ver con lo que va más allá de solamente pensarlo en función de un único individuo. Vamos a ver qué significa eso y cómo se desarrolla, por ejemplo, en estos dos textos y qué se desarrolla en estos dos textos. Iniciamos por decir, empecemos por ver qué vamos a entender por individuo, qué vamos a entender también por lo no individual. ¿Verdad? Vean que aquí hay varios ejes que quisiera que revisáramos, que quisiera que tuviéramos en cuenta, y es, por un lado, la diferencia entre sociedad, entre individuo y sociedad, y cuando digo la diferencia, también estaríamos señalando rápidamente a la relación que hay entre individuo y sociedad, por supuesto, eso por un lado. Por otro lado, también me interesan las definiciones de política, de institución y cómo se relacionan todos estos elementos que estamos viendo. Empezaríamos por ver acá qué es un individuo o qué podemos entender como individuo. En primer lugar, pensemos individuo como una noción abstracta, como un concepto filosófico, ¿verdad? ¿A qué se refiere individuo? ¿A qué señala la noción? ¿Verdad? Vean que nosotros cuando hemos visto Walden, cuando hemos visto, bueno, los textos que hemos visto, nos hemos referido a la individualidad como algo que está planteado dentro de la necesidad de ver a las personas funcionando dentro de ciertos parámetros que son como muy reducidos a lo que son ellos en sí mismos. Les decía que hasta el momento habíamos visto la individualidad como básicamente cómo se sitúa, cómo se situó Thoreau a la hora de hacer el experimento que hizo en Walden y básicamente qué era lo que estaba tratando de evaluar con él, ¿verdad? Ahora estamos entrando a pensar individuo como una categoría de análisis, que es algo distinto, porque ya ahora no estamos hablando de Thoreau, aunque podemos aplicarlo a Thoreau. No sé si se está entendiendo, si estoy dando a entender la diferencia. En la primera parte simplemente estábamos viendo a Thoreau haciendo el experimento. Ahora, en esta segunda manera de revisar al individuo como parte de las propuestas del curso, me interesa ver básicamente cómo es que a partir de eso que conceptualizamos dentro de la categoría, dentro del universal individuo, cómo es que eso lo podemos convertir en una herramienta de análisis. ¿Se entiende? ¿Necesitan que trate de esclarecerlo un poco más?
Sí, por favor. Ah, ok. Vamos a ver. Lo puedo explicar de la siguiente manera. De ninguna manera, cuando leemos Walden, especialmente, pienso ahorita, por ejemplo, en el primer capítulo del texto, donde Thoreau empieza a hablar en primera persona, que dice él. ¿De quién está hablando Thoreau ahí? De él, de él, directamente de él. La gente me preguntaba cómo sobrevivía la soledad, cómo hacía, como que si no me sentía solo, es que dice, qué comía, si en algún momento ayudé a los pobres, o cosas por el estilo. Y Thoreau es muy claro cuando él dice, aquí yo estoy hablando en primera persona, estoy hablando de mí. Estoy completamente exponiéndome una vez que estoy haciendo la exposición del experimento. Ahí, ¿cuál es la diferencia en relación con esta noción que quiero que empecemos a notar como noción? Que cuando decimos individuo, estamos diciendo cualquier individuo, ya no Thoreau. El punto es el siguiente. Cuando Thoreau escribe Walden, él, no está, él lo que está diciendo es, vean lo que hizo Henry David Thoreau para poder responderse las preguntas fundamentales sobre las necesidades. ¿Se acuerdan? Que eso era más o menos su pretensión. Thoreau ahí dice, aquí estoy hablando de Thoreau, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de individuo como categoría, debería ser una noción con la que pudiéramos explicar, con la que pudiera ser aplicable a cualquier individuo, a Thoreau, a Sanchitos, a Lady, a Antonio, a Luis Carlos, y aquí puedo seguir en relación con los cuadritos que me tira Zoom, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno habla de uno mismo, cuando uno habla, por ejemplo, de Thoreau, cuando nos referimos a él, ciertamente estamos hablando de un individuo puntual. Ahora, con la noción de individuo, de lo que vamos a hablar es de un concepto que se puede aplicar de una manera más general. ¿Mejor, Antonio? ¿O mejor ni le cuento? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿En qué se parece esta noción de individuo al individuo sin más? En que la noción de individuo trata de lidiar con aquello que es privativo de cada quien, aquello que me distingue de cualquier otro individuo. ¿Cuál es la diferencia entre el individuo Thoreau y el individuo como noción? Bueno, que el individuo Thoreau ciertamente tiene que ver con aquello que se relaciona solamente con Thoreau, pero de manera singularísima, porque ahí de lo que estamos hablando es de Thoreau y no de nadie más. En cambio, cuando hablamos de un concepto con el cual nos podemos referir a lo que le pertenece a cada quien, estamos pensando de manera general en cómo establecer las delimitaciones de lo individual dentro de un grupo, de manera tal que podamos distinguir a los individuos entre sí, independientemente de que eso que en última instancia podemos terminar singularizando pueda ser compartido o no por varios individuos. En este sentido, la noción individuo, el concepto individuo, trata con la aspiración de cada agencia. Con esto lo que quiero decir es que lo que queremos es revisar de manera general cómo es que las formas de hacer son llevadas a cabo por voluntades individuales, por voluntades, por cada una de las voluntades que intervienen en la toma de decisiones. Eso lo podemos llevar al grado máximo de precisión diciendo, y bueno, aun cuando en general lo entendemos así, como por ejemplo la noción de hacerse cargo de sus cosas, hacerse cargo de sus propias respuestas, hacerse cargo de sus propios experimentos, por decirlo de alguna manera, lo que podemos decir es, bueno,
podemos distinguir en el individuo Thoreau y en el individuo Supertramp, por ejemplo, para utilizar la película como ejemplo, en que Thoreau, en Thoreau el experimento consistía de, y ahí podemos decir en qué consistía el experimento de Thoreau en la cabaña, mientras que el experimento de Supertramp o el proyecto de Supertramp consistía en esto otro. Ahí la distinción es entre individuos como tales. Pero nosotros podemos hablar de los individuos como una categoría de análisis, en tanto que es a partir de lo individual que establecemos líneas generales para el establecimiento de la necesidad de búsqueda, de la necesidad de experimento, de la necesidad de respuestas, que después efectivamente se van a concretar, a singularizar en lo que cada uno hace puntualmente. Preguntas, comentarios. ¿Todo claro? Bien, entonces, vean que esto, en este sentido, lo estamos elevando en su nivel de abstracción. Ya no estamos hablando solamente de Thoreau como individuo, de Sanchitos como individuo o de cualquier individuo como individuo, sino que estamos simplemente haciendo, ahora sí, de la pretensión individual de hacer el punto de referencia en última instancia. Esto es porque ya estamos haciendo esta es una herramienta que nos permitiría hacer un análisis más general que simplemente darle seguimiento, seguirle el rastro específico a lo que hace un alguien, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, vamos a ver. En contraposición con lo individual, podríamos establecer eso que podríamos llamar en este caso una institución. Hay una parte de... Hay una parte de Una vida sin principios en la que Thoreau dice que ahí donde cesa la verdad surge una institución. ¿Qué queremos entender aquí como institución? ¿Se acuerdan de la noción, de las formas de hacer como noción que hablábamos en las primeras partes del curso? Acá nos interesa establecer y darle seguimiento a la institución, básicamente como esa forma de hacer que nos permite entender de forma general la manera en que respondemos a las necesidades. Ojo, de nuevo, de manera general, de manera general. Y por eso puse ahí abajo también que una institución, como forma general de hacer, es la forma en que sabemos hacer las cosas y eventualmente la manera en que hacemos las cosas en un entorno, en un contexto determinado. Aquí, esta es una manera amplia de entender institución. De repente, en una perspectiva más sociológica o más antropológica, la noción institución se puede perfilar de una manera un poco más delimitada. No me interesa ahora delimitarla demasiado. Simplemente me interesa que una institución sea, podemos decirlo en función de lo que venimos explicando, una forma social de hacer, una manera general de hacer. Y no me interesa que esté demasiado formalizado, demasiado establecida. Simplemente es una manera en que se le da algún tipo de respuesta a una necesidad o a una pregunta determinada. Voy a poner ejemplos. Empiezo por uno que siempre pongo cuando hablo de esto. Y es el siguiente. Nosotros no nos tenemos que preocupar, ojo, por lo menos en principio, por definir formas de hacer. Qué sé yo, cuando vinimos al mundo ya había en nuestro entorno una manera de hacer familia. Ya había una manera de generar educación. Ya había en nuestro contexto formas de producción, ¿verdad? Y no nos toca tener que buscarle respuestas a esas preguntas, precisamente porque el grupo social en el que nosotros, al que nosotros llegamos y en el que nos desenvolvemos, de alguna manera tiene eso, comillas, resuelto.
Digo comillas resuelto, y también anteriormente había dicho que en principio eso es así, porque no estoy tratando aquí de decir que simple y llanamente ya las cosas están definidas de una vez y para siempre, en el sentido de que, por ejemplo, la noción de familia es y tiene que ser dinámica, ¿verdad? Hoy en día reconocemos como familia formas de hacer que no se reconocían como familia hace algunos años. O que en algunos casos, reconociéndose como familia, se las reconocía con algún pero, ¿verdad? Todavía hoy, desde lo institucionado, desde lo perfilado, digamos, como en algún sentido se puede decir, a partir de la expectativa social, ¿verdad? La familia sigue siendo el modelo aquel de una pareja heterosexual y su descendencia, ¿ya? Mamá, papá y chichíes, básicamente. Sin embargo, sabemos que la gente se organiza de maneras muy diversas para resolver eso que es una familia. Y que cuando la gente llega a una familia, de alguna manera se integra a una respuesta que está funcionando, que ahí está funcionando. Entonces, institución es para lo que me interesa analizar en relación con Thoreau y a partir de Thoreau. Institución entonces es esa manera que tiene la gente de responder a las necesidades. Ese sería un primer ejemplo. Otro ejemplo sería, u otra manera de explicarlo es que las instituciones que surgen a partir de la necesidad de simplificar la respuesta a necesidades, son esas respuestas que ya están, voy a decir una palabra inventada, son respuestas predadas. O contenidos pre-respondidos. Yo sé que suena horrible, pero a que no se les olvida. El punto es, nosotros tenemos alguna necesidad, en este caso, vean que ya estamos apuntando no solo a mis necesidades individuales, sino también a necesidades sociales. Por ejemplo, cómo generamos educación para la gente que vive en el contexto en el que nosotros vivimos. Bueno, el grupo social se va a encargar de buscarle una solución a esa necesidad. ¿Ya? Y por eso, no sé, yo no estaba ni muy bien enterado, pero resulta que yo fui a la escuela. Yo no fui al kinder, dicho sea de paso. ¿Ya? Cuando yo crecí, pues parece ser que no era tan estricto eso de ir al kinder o de no ir al kinder. Y bueno, yo no fui. ¿Ya? Y a la gente de mi generación en ACRI les tocó no ir al kinder, pero el punto es, yo no estaba muy bien enterado ni cómo, ni si se podía evitar o si era importante evitarlo o no, pero a mí me pusieron en primer grado cuando me tocaba, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya mi contexto social tiene esa respuesta preconfigurada. Esto se puede aplicar a un montón de respuestas posibles. Cómo hacemos familia, cómo producimos, cómo compramos, cómo consumimos, etcétera, etcétera, y un etcétera larguísimo, ¿verdad? Entonces, la institución sería esa manera ya prevista de antemano, con la cual nosotros tendemos a generarle respuestas a nuestras necesidades en el grupo, en el contexto en el que nos desarrollamos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo claro? Está claro y esto también aclara más también la noción de individuo. Ah, ok, perfecto. Qué dicha. Qué dicha, porque yo creo que lo lié un poco, pero bueno, ahí me disculpan, ¿verdad? Ahora, esta noción de institución o esta noción de forma social de hacer, de forma grupal de hacer, eh, es, eh, se caracteriza por tener, vamos a ver, ventajas y desventajas. ¿Ya? Alguien diría como todo en la vida, ¿verdad? Pero el punto es, ¿cuáles serían sus ventajas? Es mi opinión que los seres humanos tendemos a automatizar respuestas para facilitarnos la vida. ¿En qué sentido? En todos los sentidos.
en todos los sentidos. Lo podemos ejemplificar con cosas sumamente básicas y van a disculpar que de repente el ejemplo sea demasiado básico, pero yo siempre les pregunto cuando quiero explicar esto, y ¿verdad que ustedes normalmente se lavan los dientes de la misma manera? Piénsenlo o pónganle atención. Ustedes se bañan más o menos de la misma manera todos los días, ¿ya? Ustedes, bueno, es esperable, digamos, por lo menos que eso suceda así. Uno se viste de la misma manera generalmente. No sé, se pone primero unas prendas y después otras. En algunos casos, el orden en que uno se pone las prendas está anticipado también por razones obvias, ¿verdad? O sea, uno no va a ser como Batman y se va a poner los calzoncillos por fuera del pantalón o cosas por el estilo, pero el punto es, generalmente automatizamos la manera en que respondemos a aquello que estamos haciendo. El ejemplo de lavarse los dientes, uno generalmente empieza por el mismo lado, termina con el mismo lado, termina con las mismas acciones y más o menos dura lo mismo en todas las veces que se lava los dientes. ¿Por qué? Porque uno no tiene por qué estarse cuestionando de manera distinta cómo lavarse los dientes cada vez que se va a lavar los dientes. Uno no es que dice, ok, hoy es martes de época lluviosa, entonces me lavo los dientes de manera distinta. No, simplemente es una acción que mecanizamos ¿para qué? Para dejarla ahí sin tener que cuestionarnos mucho, sin tener que preocuparnos mucho por ella y eso en algún sentido nos facilita la existencia. Ahora, el punto es, este ejemplo es muy básico. Pero realmente en lo social podríamos hacer una explicación análoga, en el sentido de que esa manera en que entendemos que Sanchitos fue a la escuela cuando le tocó ir a la escuela, responde también a una sistematización que pretendía, digámoslo así, resolver la vida de una manera más o menos fácil. ¿Ya? Y a partir de eso, entonces, la institución, esa respuesta institucional, ese saber hacer y ese hacer en función de ese saber hacer, se convierten en algo que simplifica la toma de decisiones y la atención de ciertas necesidades. Eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque sería muy desgastante tener que estar resolviendo cada una de las necesidades de una manera completamente novedosa, que no se hubiera inventado antes, ¿no? Eso, como les digo, es una gran ventaja. Ahora, en la misma, simplemente le damos vuelta a la moneda, porque es la otra cara de la misma moneda, tiene una gran desventaja, que posible, ambas son posibles, tanto la ventaja como la desventaja, o sea, en el sentido de que de suyo podrían aportar, o podrían significar ventaja o desventaja respectivamente, aunque no necesariamente se verifiquen así, o sea, no necesariamente en la realidad se den así. ¿Qué quiere decir que estas formas sociales de hacer también me presenten algún tipo de desventaja? Bueno, que todo lo que sea mecanizado se asume así también como una respuesta casi que refleja, en el sentido de que, bueno, ya me toca ir a la escuela, bueno, pues voy a la escuela y punto. Ya me toca tomar esta decisión, bueno, pues tomo esta decisión y punto. El problema que se cierne ahí y que amenaza de alguna manera la agencia de los individuos es que en última instancia esa respuesta que puede solucionar la vida puede también condicionar la vida. En el peor de los casos, puede que la respuesta termine pensando por uno. Puede que, o mejor dicho, puede que el grupo o el contexto que hace posible esa respuesta sea quien resuelva por uno las cosas que uno tiene que resolver. Y eso tiene un grave problema, y es la anulación de la individualidad, por supuesto. ¿Se entiende esto? Preguntas o comentarios. Profe, a mí se me viene a la cabeza como la religión, pues, que al final de cuentas también termina siendo una institución y una respuesta de los humanos para pues explicar algunas cosas que no puede explicar, ¿no? Y pues
a veces cuando uno nace también ya está como inmerso en esa religión y no tiene ese espacio para cuestionarse o para generar sus propias ideas con respecto a eso, ¿verdad? Además, a un punto que se asume de una manera supernaturalizada, ¿verdad? Para nosotros es, no sé, muy fácil. Viera, por ejemplo, en el curso de Introducción a la Metafísica que yo doy, cuando hablamos de una noción como Dios, por ejemplo, o la noción, la palabra divino, por ejemplo, que aparece mucho en los autores clásicos. Por ejemplo, para Heráclito el principio explicativo que él propone era divino. Para Anaximandro también era divino. Y pasa mucho que la gente cuando escucha la palabra divino, pues sí, claro, divino, tiene ya rango de divinidad. Y muchas veces pasa que en el contexto que nosotros estamos, la divinidad es pensada solamente como está presentada por la propuesta de ascendencia judio-cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque culturalmente es muy pesada. ¿Verdad? Entonces sí, efectivamente, la religión sería un muy buen ejemplo de cómo hay ahí un conjunto de respuestas que están ya de alguna manera establecidas y a las cuales los individuos pueden plegarse en mayor o menor medida, dependiendo también una determinada cantidad de situaciones, ¿verdad? Pero no solo la religión, también la educación, también la familia, también la producción, o sea, casi que en todo, bueno, básicamente podríamos decir que en todo lo que hacemos los seres humanos, terminamos haciendo algún tipo de respuesta mecánica. Por eso, creo que sí, era Gramsci el que decía que todos los seres humanos de alguna manera somos partícipes en algún nivel de algún tipo de conformismo en relación con algún tipo de respuesta que se le da a alguna cosa. Porque también es imposible que uno salga con respuestas completamente novedosas a todo, porque es que también la posibilidad de desarrollarse uno dentro de un grupo social, tal como el nuestro o tal como cualquier otro, pasa por también aprender a sobrellevar, a convivir con esas respuestas que ya están dadas ahí en el grupo. ¿Se entiende? Sí, profe. Quería hacer un comentario. Es que me acordé de una parte de la película Capitán Fantástico en donde el papá le pregunta a los hijos cuando van en el bus, ¿Sí? eh, les pregunta que si, como que si hicieron la tarea, como que ellos tenían asignado leer ciertos libros cada cierto tiempo o algo así, y entonces las chicas que parecen gemelas, una de ellas no tenía ánimo de contestar elocuentemente, entonces se fue por lo fácil y le contestó al papá que el libro le parecía interesante y él decía que interesante no es una respuesta. Entonces asocio ese evento con las respuestas ceremoniales que tenemos. Si alguien me saluda y yo digo, bueno, me preguntan cómo está, yo digo bien, aunque no lo esté, eso me facilita tener que dar explicaciones de por qué no es mi respuesta tradicional. Y es lo que entiendo en cuanto a la parte esta de ser muy prácticos, profe. No sé si estoy en lo correcto. Sí, tiene toda la razón. Digamos, cuando a uno le preguntan cómo está, el objetivo la pregunta no está establecida como una pregunta realmente informativa. Es más, Iván, te lo pongo así, no sé si a ustedes les ha pasado que uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Y de pronto alguien dice, ay, vieras, es que realmente no estoy bien, y uno dice, ah, ya está, ya metí la pata. O desde el punto de vista que uno dice, ah, sí, o sea, toqué un tema que no debí tocar, o cuando uno dice, ay, la verdad es que a mí voy a decir algo feo, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha pasado que uno dice, ay, no, la verdad yo no le estaba preguntando, o sea, yo nada más estaba saludando, ¿verdad? Porque precisamente esa pregunta tiene una función, eh, responde a una necesidad que no es, que no es consecuente, digamos, con tomarse la pregunta desde su literalidad, o sea, como una pregunta, ¿verdad?, de cómo está la otra persona, simplemente es una manera de saludar, o sea, decir cómo estás es lo mismo que decir hola desde cierto punto de vista, ¿ya? Entonces sí,
Sí, esa ceremoniosidad que decías vos, esas son formas, son protocolos de acción, a propósito de la palabra protocolo que está tan llevada y traída en estos días de pandemia. Pero sí, terminan siendo esos protocolos, esos rituales, digamos, de acción que compartimos en un determinado grupo. Sí, Profe, y efectivamente. tal vez para, bueno, pensé en otro ejemplo. Hace un tiempo estaba haciendo un voluntariado y fui a una escuela y el tema era sobre higiene personal. Y Sí. entonces con una dinámica le preguntábamos a los niños que cuándo uno se tenía que lavar las manos. Es una pregunta muy trillada y hasta se hace de la misma manera. Y un niño, no sé qué pasó ese día, contestó que cada vez que sea necesario. Y uno esperaba de forma muy cuadrada que dijera después de ir al baño, antes de comer, pero el niño contestó de una forma más completa a lo que uno esperaba en la respuesta. Entonces uno hace un alto y uno analiza al niño, porque se está saliendo por la tangente, pero eso lo hace a uno reflexionar. Entonces, no sé, me surge como la inquietud, ¿qué pasa si las preguntas de rigor le cambiamos la estructura y, no sé, como que analizamos un poquito más cuando tenemos ánimo de ponernos un poco más creativos o incluso de dar nuestra real opinión? Porque digo, a veces yo puedo convertirme en una lora que me facilita las cosas, pero realmente eso me nutre o no, ¿verdad? Sería interesante revisarlo. Sí, 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 eso por un lado. Y por otro lado, de alguna manera también eso hace que ciertas circunstancias sean fácilmente asumirse, no sé, un poco cínicamente desde simplemente la respuesta más pragmática que uno tenga. Cuando a uno le hacen, o cuando uno está en una situación donde uno simplemente lo que hace es decir lo que se quiere escuchar para salir rápido de ella, por decirlo de alguna manera. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, Gracias. sí, sí, sí. Da para todo esto. Em, entonces, vamos a ver. Va a ser importante para nosotros entender entonces esta contraposición entre individuo e institución para lo que viene y para ver esto de la reforma, los reformadores y el paraíso para ser recuperado. Pero eso lo vemos cuando volvamos de nuestra segunda pausa en 10 minutos. Así que nos volvemos a ver a las 6 en punto, por favor.